la Constitución de la República y no para momentos circunstanciales de un caso en particular. Hay otros, como la gente de Finjus, que plantean que realmente se haga primero una cumbre, conocer los elementos de los problemas de la justicia, porque hay que admitir que sí los hay, y entonces a partir de ahí que el Consejo Nacional de la Magistratura pues analice los resultados de esta cumbre y que luego proceda a reunirse para tratar el caso en cuestión. Creo que la gente de Finjus muy atinadamente han planteado una salida importante, porque la petición del procurador realmente, no sé, un hombre tan conocedor de las normas, especialmente las constitucionales, como es el caso de Domínguez Brito, que fue senador de la República, y un hombre que es el prototipo de la decencia jurídica de la República Dominicana y del conocimiento, creo que cayó en un error al solicitar esa convocatoria. Es tan así que el presidente ha dado una respuesta lacónica y que ha dicho sencillamente, miren, yo ni siquiera he recibido eso por escrito. ¿Qué ha dicho el presidente con esto? Que ese tipo de convocatorias no se hacen de que por decirlo, ni públicamente, ni verbalmente, sino que se hacen con una comunicación motivando el porqué de esa convocatoria, para entonces hacer los análisis del lugar. El presidente fue lacónico y lapidario cuando dijo, bueno, yo no he visto eso, porque eso se escribe primeramente. De todas maneras, hay personas que están de acuerdo con que se convoquen, hay otra gente que quieren que barran a la Suprema de un día para otro, un proceso electoral, y nosotros pensamos que desde el punto de vista constitucional no es bueno, pero además no alimenta la democracia. Ciertamente que no la alimenta, no le hace bien este tipo de proceso en medio de un proceso electoral que se acerca a unos 5 meses. ¿Tú crees que realmente esa convocatoria la ha solicitado el procurador, un momento, ¿cómo se llama?, de convulsión en lo que ha sido un proceso que él ha llevado a cabo, o un momento sentimental que lo hizo ser un poco ligero en la solicitud que hace el presidente de la República? Bueno, permítame saludar a toda la teleaudiencia. Gracias por estar con nosotros. Yo entiendo que no es el momento para levantar un recurso informal, dicho sea de paso, de esta naturaleza, ya que debió hacerse sobre una instancia motivada con todos los elementos jurídicos que la constituyen, para que el presidente la pueda acoger de manera formal y poder emitir una opinión oficial del tema. Entiendo también que la Procuraduría General de la República, por ser un órgano en la República Dominicana, salido de un nombramiento ejecutivo, del Poder Ejecutivo, que el presidente de la República es quien nombra la figura del Procurador General de la República, el dueño de la acusación, jefe de los fiscales en la República Dominicana, pues por ser de esta naturaleza, un órgano que tiene cierto matiz político, por eso no funciona eficazmente. Yo entiendo que no debe dirigirse de manera directa en solicitud de cosas de esa naturaleza. Según lo que yo he podido ver, él acusa a los jueces también de la República porque no emanan decisiones honestas, o sea que acusa de corrupción también a los jueces. Sabemos que muchos casos no llegan donde los jueces, que el Ministerio Público maneja muchas cosas y que como pueden haber jueces que no son tal vez apegados a la ética, a la norma, al mejor uso de los recursos jurídicos y éticos, también hay fiscales que actúan de la misma manera. Por consiguiente, entendemos que no es el momento, no se hizo de la manera formal y esto favorece a la parte contraria, porque cuando uno levanta un recurso informal, pues entonces eso se cae de plano porque no tiene sustento jurídico. Y también, por el otro lado, entiendo que no hay la reputación correspondida para para ejercer este tipo de acción, puesto que del otro lado podría que no lo van a hacer, los jueces son muy comedidos con lo que dicen, con lo que hacen y todo eso, ejercer una acción en contra también del Ministerio Público. Mira, Víctor Gómez Casanova decía en una locución por el programa El Sol de la Mañana de que el problema de la justicia no es únicamente de los jueces, tal como tú has planteado, sino que hay una combinación de cosas donde entra lo que son los fiscales,
los jueces, Y los abogados corruptos. los abogados y el propio gobierno, que tiene también que tener algún tipo de incidencia, porque el brazo judicial, el brazo de la justicia del gobierno es precisamente el Ministerio Público. Y entonces, obviamente... Y una situación policial, que tal vez él, como no es abogado, no la mencionó. Hay una situación con la policía también. Ahora los policías sí, pueden mencionó, ejercer. Los policías pueden ejercer. Yo tuve la oportunidad de llevar un caso con un abogado, con un coronel, y hay muchas ventajas. Hay muchas cosas que yo como abogado no puedo lograr, que un coronel de la policía o un general las logra con muchísima facilidad, y yo lo considero injusto. Yo entiendo que es injusto y también entiendo que es incoherente, porque si se le permite ejercer el derecho a los abogados que son militares y policías, pues también se le debe permitir votar. Ajá. Se le debe permitir el derecho al voto también. Bueno. Y no se le permite. De todas maneras, nosotros esperamos que esto, porque hay gente que dicen como que hay una crisis en la justicia por los casos que están ocurriendo, y yo pienso que no, que lo que está ocurriendo es lo que debió ocurrir siempre, que cuando los jueces cometan errores, se le llame a capítulo públicamente, que cuando alguien transgreda la Constitución o las leyes, se tome en consideración como se está haciendo ahora con esos jueces que aparentemente, porque todavía no hay un hecho concreto, han cometido infracción a su propia ley. Entonces ahora lo que está haciendo la justicia es lo que debió hacer antes. Este tipo de casos debió ocurrir hace mucho y a cada rato para que los jueces entiendan que las cosas que hagan mal se le van a tomar en cuenta. Nosotros esperamos que esto, bueno, pues salga lo mejor posible, pero creo que lo que está ocurriendo actualmente le conviene al proceso de justicia y de la democracia dominicana, porque hay jueces ahora que antes de coger un soborno para soltar a un criminal o a un sicario o una cosa de esta, lo van a pensar dos veces, porque ya van a haber precedentes de que se le está observando y que la población está pendiente y que también pueden ser procesados internamente en lo que es la intríngulis judicial. Eso es así. Yo quiero decir algo, licenciado. Estamos de acuerdo en que toda acción que se levanta y va a fortalecer las instituciones jurídicas es bienvenida. Sin embargo, lo que criticamos es la forma incorrecta en que se hace la solicitud informal al presidente de la República. Es una falta de respeto hacer una solicitud informal de un relieve tan alto como este, ¿no? Y coyuntural, además. Exactamente. Debió hacerse por la vía correcta, debió hacerse en el momento adecuado para que sectores políticos no vengan a beneficiarse de esta acción, y también debió hacerse cubriendo todos los estándares correspondidos, porque yo mencionaba el caso de los policías que ejercen, pero hay un problema policial también como órgano auxiliar del Ministerio Público en el manejo de las pruebas, en la contaminación de pruebas en un hecho, por ejemplo, de homicidio y cosas por el estilo. O sea, está también la corrupción del mismo órgano, por otro lado, de la Policía Nacional, que se está trabajando, que se ha hablado mucho de ello. Y hay un problema que cuando las cosas llegan a los jueces, muchas veces llegan con un nivel de contaminación tan alto que es muy cuesta arriba, y por eso hay tantos reenvíos, por eso hay tantos problemas, tantas dificultades a veces para fallar. Hay tantas personas involucradas que tienen una connotación social, política y económica que influye muchísimo en este débil sistema jurídico que tenemos nosotros, en estas instituciones sumamente debilitadas, y así por el estilo. Y para terminar ya este comentario, concerniente a lo que dije al principio, yo siempre he creído, después que soy abogado, que el Procurador General de la República debe salir no por la capacidad o currículum, sino de un concurso, donde otros también hayan tenido la oportunidad de hacerlo. Habría que modificar la ley para eso. Porque... Sí, pero no es difícil en la República Dominicana modificar la ley. No, ni siquiera la Constitución es difícil. Que es la ley de las leyes. Bueno, miren, amables televidentes, después de este comentario con relación a lo que pasa con los jueces, el sistema de justicia de la República Dominicana, nosotros queremos darle lectura a un editorial que salió en la mañana de hoy en el periódico Diario Libre, que se llama Los jueces y nosotros. Esto dice así: el narcotráfico, la corrupción, los escándalos de los políticos crean mucho ruido, y cuando se descubren los líos acaban con las carreras de los jueces que se meten en esas
berenjenales. Pero, ¿y los casos civiles? Escándalos con títulos de tierra, por ejemplo, ¿cuántos dominicanos, ciudadanos de pie, han sido groseramente estafados por un juez? Se han perdido herencias, compras, inversiones, tierras, edificios, fincas y propiedades. Usted compra una parcela y aparecen 3 dueños, edifica una casa y el solar era de otro, tiene una tierra, se la invaden y un juez con ganas de comprarse un carro se la quita. Así historias hasta el infinito. Los títulos de Samaná ya se sabe, un problema nunca solucionado, y los del este hay que hablar con un par de abogados que tienen el poder en la República Dominicana de la Altagracia. En el sur, aparte de Bahía de las Águilas, casi nadie tiene título. No, la crisis de los jueces no es un problema político, es un problema de desarrollo económico y social. Empresarios e inversionistas estafados por otros empresarios que se arreglan con jueces veleidosos, parientes de magistrados que tienen tarifa para arreglar casos. Esos también cuentan, son como las brujas que de haberlas las hay. Un país en el que ni siquiera se puede comprar y vender inmuebles sin un riesgo altísimo de ser estafado o de no tener el título de propiedad, no puede estar creciendo como creemos que crece. La crisis de los jueces nos perjudica a todos en la vida diaria. ¿Cuánta filosofía, cuánta profundidad tiene este documento que se llama Antes del Meridiano, que se escribe en diario? Te está palmando, te está retratando, le está haciendo una radiografía a la situación que pasan los dominicanos con esta descomposición que hay, todas estas tramas, estas tarifas que se hacen, los engaños, gentes que han tenido herencia por muchos años, han quedado sin un centavo y sin un metro de tierra por una decisión incorrecta y que riñe con la justicia de algunos jueces en la República Dominicana. Por eso, este editorial, y felicito a ese periódico, debe continuar escribiendo en esos términos para que los dominicanos podamos tener una mejor vida y que la gente que no tiene, tantos como los que muchos tienen, puedan vivir en convivencia en la República Dominicana. Eso es lo que se llama un editorial sin desperdicios, amables televidentes. Nosotros pensamos que los otros medios también tienen que inmiscuirse en este tipo de cosas para concientizar a la gente, para socializar estos problemas que deben ser resueltos mínimamente para que este país pueda caminar. Vamos, amables televidentes, con su permiso, a ir a nuestra primera pausa y cuando regresemos vendremos con el tema central, que es recursos en la jurisdicción inmobiliaria. Bien, tal como prometimos anteriormente, hoy vamos a tratar los recursos de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué son? ¿Cómo se hacen? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los tipos de recursos que usted puede someter? ¿Dónde usted debe ir? ¿Con qué funcionario hablar? Etcétera, etcétera. Dependiendo de lo que sea su problema en el ámbito inmobiliario, ya puede ser por un asunto de alquiler, puede ser por un asunto de unas tierras, puede ser por una litis entre familias. Todo esto se resuelve en la jurisdicción inmobiliaria. Eury, los elementos, ¿cuáles son los recursos? O sea, ¿cuáles son los administrativos, los de reconsideración, los de decisiones jurisdiccionales, los recursos de apelación? Todo este tipo que la gente llana pues los escucha, pero tal vez no lo maneja y muchas veces lo confunde. O sea, nosotros queremos que tú a los amables televidentes le dé ese tipo de cátedra que sabes tú dar, y modestia y aparte, porque te tengo tan cerca que como que no es muy bueno decir las cosas que tú haces, pero ciertamente que lo has demostrado en estos programas que hacemos muy a menudo. O sea, ¿qué son los recursos? ¿Dónde se pueden hacer? Y la forma en que una gente que no tenga mucho conocimiento puede llegar a conseguir defenderse de una decisión incorrecta, por ejemplo.
Sí, los recursos son muy importantes. Muchas veces yo abandono el lenguaje jurídico para que nuestros amigos televidentes que no son abogados puedan comprender estos temas porque son importantes para ellos, ya que en todo proceso hay dos partes encontradas y siempre habrá una parte feliz y habrá una parte con cierto nivel de descontento. Esto, lógicamente, no tiene nada que ver con que uno levante o no un recurso. El descontento no importa, lo que importa es la posibilidad jurídica que su abogado le va a manifestar dependiendo de cómo haya sido el fallo de ese tribunal. Toda persona tiene derecho a levantar un recurso, toda persona que se sienta afectado o afectada por una decisión emanada de un órgano jurídico tendrá derecho de levantar un recurso. Hay dos grupos en materia de jurisdicción inmobiliaria, que son los recursos que se levantan por ante recursos sobre el órgano administrativo, determinados recursos administrativos, o sobre el órgano jurisdiccional, que son los jurisdiccionales. Y entre ellos hay uno que usted no mencionó, que es el recurso de reconsideración, que es el más simple y el más usado en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Por qué es el más simple? Bueno, es el más simple porque se levanta por ante el mismo tribunal que emitió ese acto, que emitió ese fallo, la sentencia, y al mismo tiempo porque se recibe una respuesta rápida que debe ser en un plazo de 15 días. Y también se debe levantar este recurso dentro de los 15 días después de la publicación o después de la notificación de la sentencia, que es lo mismo. En buen dominicano, una persona dice esta tierra es mía y otra persona también. El juez dictamina a favor de B y A entonces lo que hace es que solicita un recurso de reconsideración para que ese mismo juez, ese mismo instrumento, determine que puede reconsiderar por haber estado incorrecta la medida desde el punto de vista de sus intereses. O sea, me pueden decir, bueno, ya esa tierra no es suya, pero entonces yo puedo apelar en esa forma en el mismo tribunal que dio el dictamen. Imagine que hayan 50 metros que sí pertenezcan al ladito suyo y que estén por una u otra razón por un mal manejo técnico en el plano catastral de la persona a la cual le benefició esa sentencia. Usted solicita que se reconsidere para que allí se pueda corregir ese error y que se les devuelvan sus 50 metros, aunque usted reconoce que no tiene la razón en materia de la generalidad de la sentencia. Entonces, ese es el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración no va destinado a que el fallo sea absolutamente diferente de ninguna manera, simplemente se quiere que se haga una revisión para que se corrija algo que hubo ahí dentro de esa sentencia, dentro de ese pronunciamiento, que no fue, según el abogado de la parte no beneficiada, de manera correctamente aplicado. Nosotros tenemos una anécdota de un caso que se produjo en el CEA, en Villa Altagracia. Se hizo el levantamiento, se van a hacer los títulos de esa persona. A un señor le han dado cerca de 150 metros de más en su título. Entonces, quien fue al CEA a decir que arreglaran eso, porque le estaban dando 150 metros de más, fue el mismo. Y le dijeron, bueno, señor, pero usted lo que tiene, le dice a alguien, usted lo que tiene es un terreno más grande ahora, lo que puede... Me dice, no, es que cuando el dueño de al lado se dé cuenta que esos 150 metros me lo pusieron a mí en el título, me va a matar. Y yo no quiero que eso ocurra. Yo quiero que me saquen mi título y que ustedes mismos ahora me resuelvan el problema. O sea, que eso se da muy a menudo, sí. Donde hay vecinos, que una cerca está más para acá, más para allá. Entonces, ciertamente, ya la gente sabe, por lo que usted ha dicho, que cuando eso ocurra, tienen un espacio para resolver ese problema en lo que se llama la reconsideración. Sí, porque, y es bueno hacer hincapié en este puntito, la gente entiende cuando se habla de recursos, de hecho muchos abogados que no son de la jurisdicción inmobiliaria, porque tenemos algunos instrumentos que son propiamente de la jurisdicción inmobiliaria, como es el recurso, por ejemplo, de revisión por causa de fraude, que no existe en ninguna otra jurisdicción. Entonces,
Es extraño porque la gente entiende que los recursos se levantan por ante la jurisdicción siguiente, o sea, jerárquicamente, por el órgano siguiente, el tribunal que está más alto dentro de la misma jurisdicción. Ya. Y no necesariamente tiene que ser así. Eso se da en el derecho común fundamentalmente, que de uno te trasladan de una vez a apelación, a casación, De primera etcétera, etcétera. instancia. Pero aquí se puede reconsiderar en el mismo Exactamente. tribunal y eso es Exactamente. interesante. Son de las particularidades que tiene la rama más bonita del derecho, que es el área inmobiliaria. Y entonces ahí entra el recurso jerárquico entonces. Ese, porque ese también se utiliza, pero en otras modalidades. ¿Cómo tú lo explicarías? Bueno, lo que Y la ocurre- diferencia que hay entre el jerárquico y el de reconsideración. Exactamente. Los recursos jerárquicos son aquellos recursos que se levantan por ante el órgano superior, por ante el tribunal competente de la misma jurisdicción, pero que tiene mayor rango. Por ejemplo, si el tribunal de jurisdicción original, que viene siendo primera instancia en materia de tierra, tribunal de jurisdicción original, es donde se conocen los casos por primera vez, pues si la sentencia no es la que uno espera, si uno no está conforme, ese derecho que le faculta la ley 10805 de uno levantar un recurso, pues uno lo ejerce, pero entonces va a levantar ese recurso sobre la base de una instancia en el Tribunal Superior de Tierra, que es el segundo grado en materia de derecho inmobiliario. Entonces, ese es jerárquico porque uno va a la jerarquía superior dentro de la misma jurisdicción, porque ambos tribunales van a pertenecer a la misma jurisdicción. Por ejemplo, la provincia de Santo Domingo tiene un tribunal superior, pero también tiene un tribunal original, y los fallos emitidos en el tribunal original, entonces de jurisdicción original, van a ser apelados jerárquicamente en el Tribunal Superior, que es el órgano siguiente. Ya, el tribunal original es lo que da comienzo al proceso. Así es la O primera sea, instancia la primera en materia instancia, de tierras. perfecto. O sea, ahí tú vas continuando porque tiene el elemento jerárquico también. Así es. Entonces, los recursos, por ejemplo, recursos jerárquicos, ese es el que va más alto. Sí, el ¿Cuáles son recurso los jerárquico pasos de la jerarquía? Primero, está el de jurisdicción original. jurisdicción original, Están los tribunales superiores de tierra. perfecto. Como no tenemos cortes de apelación en materia inmobiliaria, entonces se levantaría el recurso siguiente, que sería el recurso de casación, De casación. por ante la Suprema, Corte de que más Justicia. adelante ya ustedes me estarán preguntando sobre. Perfecto. Entonces, hay elementos, porque también en el derecho existe lo que son las contradicciones de la parte. Tú interpretas la ley de una forma y yo la interpreto de otra. Y por eso están los recursos. Están los recursos. Entonces, nosotros, por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 77 de la ley te habla de el tiempo, el espacio que hay que tener para hacer estos recursos. Porque Sí. tú dices, bueno, el juez dictaminó que esa tierra no era mía, pues yo me he esperado 3 meses para entonces hacer algo. Si haces eso, entonces tú pierdes el espacio. Entonces, Sí, sería bueno. por ejemplo, cuando se habla del recurso de reconsideración, se debe levantar este recurso 15 días después de la notificación, pero en la instancia que hace el abogado, tiene que solicitar al órgano jurídico que ese fallo esté dentro de un plazo de 15 días. O sea que también la instancia tiene que conocerlo en un plazo de 15 días, luego de que hayan pasado los 15. Así es. No tiene el abogado que acompañar esta instancia con una copia de la sentencia. No, porque como el error fue cometido por el órgano jurídico, fue cometido por el tribunal tiene la responsabilidad de buscar esa sentencia en sus archivos, estudiarla y corregirla. Entonces, debe solicitar eso. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos dice que si el abogado no pone el plazo en el que el tribunal tenga que dar respuesta, pues entonces el tribunal podrá tomarse más tiempo. Por eso especifica que se debe exigir dentro de la redacción de la instancia, en la redacción de la instancia, ese plazo de 15 días. O sea, se le debe decir al tribunal que solicitamos que en un plazo no mayor de 15 días ustedes, este honorable tribunal, nos dé respuesta, porque entendemos que fue un fallo, un error, mal manejo en la redacción o en la decisión
o ya eso el tribunal lo va a determinar. Ahí entra a colación la máxima jurídica que establece que nadie puede desconocer la ley. O sea, de que no, yo no hice esto porque yo no conocía la ley. Usted tiene que saber. Todo el que está ahí Si conoce tú la vas a ley. los 16 días a hacer tu recurso, te van a decir, no, usted no, ya no tiene tiempo. ¿Por Así qué? es. Porque la ley te dice que es 15. Tú pones, no, que yo no sabía. Bueno, si usted no sabía, busca un abogado Bueno, o estudie las leyes. por eso porque solamente los eso- abogados podemos eso subir está al estrado. claramente Eso es así. establecido. Entonces, vamos a entrar ahora en lo que son los recursos de las decisiones jurisdiccionales. ¿Cuáles son? Pues ya tú me has Sí. hablado del de fraude y esto, pero entonces vamos a entrar en ellos ahora para que nos desglose Sí. esos 4 elementos tan importantes. Sí, así es, porque todos son salidos de, o son jurisdiccionales o son de orden administrativo. Sí, son los dos grandes grupos. Bueno, lo que quiere significar con jurisdiccionales es que cualquier recurso se debe levantar por ante el tribunal siguiente, la jurisdicción por el órgano siguiente dentro del rango de la competencia. Como yo explicaba, el de jurisdicción original tiene que ser apelada en el Tribunal Superior. El del Tribunal Superior tiene que ser apelada por ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la Suprema Corte de Justicia sí tiene la facultad porque así es como lo hace, porque la Suprema Corte de Justicia no emite sentencias, sino que lo que hace es que casa esto, o sea, lo acoge y lo envía a otro tribunal superior de igual jerarquía, pero diferente, para que éste haga una revisión de esa sentencia y entonces emita su fallo en materia de eso, de la sentencia. No va a conocer el fondo, sino que simplemente va a ver si fue bien aplicada la ley en materia de esa sentencia. Yo quiero que tú me desmenuce, es un término que usan mucho en Boca Chica, que me desmenuce el asunto y me pongas como ejemplo por el caso de Bahía de las Águilas, que fue a la instancia primaria y finalmente fue a parar en la Suprema Corte de Justicia, donde todavía se están trabajando algunas cosas. O sea, hazme un símil de lo que pasó en Bahía de las Águilas para entender cómo son las instancias y cómo proceden al final. Bueno, quiero decirle a nuestros amigos televidentes que estoy temblando por el frío. Hace mucho frío aquí. Está duro el aire aquí, ¿eh? El caso de Bahía de las Águilas es un caso que, complejo, ¿no? ¿Por qué empiezan en el Tribunal de Jurisdicción Original? Porque obligatoriamente hay que agotar los medios jurídicos. Ellos sabían que era complicado y que iban a llegar a la Suprema, pero no podían llegar al Tribunal Superior sin antes pasar por el Tribunal de Jurisdicción Original y no podían llegar a la Suprema sin antes pasar por el Tribunal Superior de Tierras, porque así es como la ley 10805, que es la ley de jurisdicción de tierra, la ley que rige el derecho de tierra en la República Dominicana, rige esta parte. Entonces, ellos lo llevan a la Suprema Corte de Justicia, pero ¿qué ocurre? Cuando uno levanta un recurso de casación, que es el recurso que se antepone por ante la Suprema Corte de Justicia, no necesariamente el resultado tenga que ser favorable para uno. Uno tiene derecho a levantar otros recursos si uno entiende que este dictamen no es el correcto. Entonces, pues uno lo que tendría que presentar en este caso es elementos nuevos, y es lo que se ha hecho, presentar elementos nuevos para que se correspondan con cada fase del proceso. Bien, hay una abogada, hija de esa gran dominicana que se llamó Piqui Lora, que estaba al frente de esto, y esta muchacha dio cátedra del entendimiento de lo que es el sistema inmobiliario de la República Dominicana, al término que mucha gente pensaban como que ella pudo haber perdido el pleito, pero ciertamente que demostró sobrada capacidad, y ciertamente parece ser que los terrenos de Bahía de las Águilas van a retornar al gobierno central, o sea, van a retornar al Estado, porque los traspasos no fueron hechos correctamente. ¿De qué se queda el Ministerio Público en este caso? Bueno, de que tú me estás diciendo que traspasaste unos terrenos de utilidad turística como terrenos para asuntos agrícolas, y ciertamente eso ahí hay un tipo de fraude, porque hay una confusión de los términos para qué iban a ser utilizados estos solares, y ciertamente
que esto ha dado un cambio, por ejemplo, en Pedernales, porque el presidente ha dicho que esos terrenos, en vez de un grupo cogerlo por pedazos para hacer su cosa, el Estado lo va a utilizar en lo que es el desarrollo turístico de esa zona que tanto lo necesita. De ahí, el manejo correcto de estos recursos ha dado un resultado positivo al gobierno con relación a las gentes de Bahía de las Águilas. Claro, es el mejor uso que se le puede dar a un terreno aprovechable para turismo, porque cuando se hace una obra de esta naturaleza, se beneficia a la República Dominicana y se beneficia sobre todo esa comunidad. No es lo mismo que se le permita a 2 o 3 personas apropiarse de esos terrenos y darle el uso que ellos consideren y beneficiarse ellos solos. Eso empobrece el país y enriquece a 2 o 3. Por ende, ha sido un buen manejo del aparato administrativo hacerlo de esta manera. Bien, amables televidentes, lo que estamos escuchando aquí son elementos sumamente importantes y que usted en cualquier lugar del país, en cualquier sitio y en cualquier circunstancia los puede utilizar. Pero también nosotros tenemos nuestros teléfonos y nuestra comunicación vía las redes para que ustedes cualquier pregunta, por sencilla que parezca o por difícil, nos las hagan y haremos un esfuerzo importante para que usted tenga una respuesta y puedan operar en beneficio de lo que son sus problemas. Nosotros vamos a pasar a una pausa y venimos con la parte final para conocer los tipos de recursos que nos faltan por tratar. Hacia adelante, señor director. Bien, explicar estos temas de manera desglosada es sumamente interesante para la gente que no es abogado, que no conoce, que a veces puede quedar pobre por una sentencia equivocada y luego no saber lo que hacer y perder un caso cuando lo puede ganar. Entonces, a veces con pocas palabras se den muchas cosas, porque a propósito, Percio Maldonado, un gran periodista de la República Dominicana, dijo como que el presidente Medina no estaba hablando y no estaba diciendo cosas. Sí, el presidente Medina habla, lo que pasa es que es sintético. Por ejemplo, te voy a decir algo ahora, para ponerte un ejemplo. El presidente en una locución que hizo el domingo pasado, en una proclamación que le hizo a un partido de los aliados, dijo esta palabra, por ejemplo, nadie con 20 puntos o menos ha ganado nunca históricamente, no puede ser candidato. Él lanzó eso hacia donde Abinader, que realmente por ahí es que anda. En primer plano. Perfecto. Ahora bien, ese contexto le cabe a mucha gente que está en esa misma situación. Y de verdad, ¿qué candidato tú puedes decir con 15 o con 20? Cuando realmente el candidato posicionado tiene que estar entre los 35 y los 40 para empezar. Porque la lógica es pasar a los 50. Pero en esa pequeña palabra que él dijo ahí, dijo muchísimo. O sea, que no hay que hablar tanto para tú hacer entender a la gente. Yo creo que el presidente, ese elemento lacónico y lapidario de decir 3 cosas para dejar dicha 120, es sumamente importante y hay que tomarlo en cuenta. Bueno, mira, vamos a la parte final de este tan interesante tema para que hablemos, por ejemplo, de lo que son la parte que tiene que ver con el recurso que se hace en la parte final, los tipos que son, por ejemplo, por causa material, los recursos que son por fraude, porque esto se da mucho, el asunto de los fraudes, y es para mí uno de los recursos que más se utiliza diariamente allí en la jurisdicción inmobiliaria. Explícanos esta parte para que la gente sepa cuándo es uno y cuándo es otro, dónde ir y cuáles son los plazos. Sí, el que usted menciona, que es recurso por causa de fraude, lo vamos a mencionar después, pero por asuntos materiales. Error material. Por error material, es el recurso, se antepone por ante dirección, ¿cómo es que se dice? Regional de mensuras catastrales, sí, y se solicita allí que se corrija un error cometido en algún documento que fue mal elaborado, y este recurso no pretende lastimar el fondo, no pretende manifestar oposición al fallo del tribunal, sino a un error material
que llegó al tribunal y que el tribunal se apoyó sobre la base de ese documento, sin embargo el documento tenía errores. Por eso se somete por ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y entonces así es como se debe corregir en la Dirección de Mensuras y luego el mismo tribunal debe hacer la corrección en la escritura de la sentencia. Este es el recurso por error material. Por ejemplo, a una persona que tenga una litis de tierra en Higüey, por ejemplo, tiene que someterlo en Macorís, donde está la parte regional, donde se conoce, es en Macorís casi siempre. Sí, porque ahí es donde está la Dirección Regional de Mensuras. O sea, por ejemplo, en el sur está en Barahona y así sucesivamente para que la gente no venga a la capital, al nacional, sino al regional. Ese es el primer paso que se da cuando hay ese tipo de errores, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando la Dirección Regional de Mensuras hace la corrección en el documento, esto es enviado al órgano que dictó la sentencia y entonces se corrige en la sentencia. Bien, eso es cuando hay error por causa, errores materiales. Exactamente. Se corrige ahí mismo. O sea que hay gente, por ejemplo, que tienen ese problema y no saben dónde ir. ¿Eso tiene un plazo? Sí, debe hacerse dentro de un plazo de 30 días después de la notificación de la sentencia. O sea que anteriormente un plazo para una reconsideración es de 15 días, pero cuando es un error material, entonces son 30 días, o sea, hay más espacio. Por supuesto que sí, y cuando hablemos de lo que es el error por causa de fraude, ahí hay un año completito para uno poder apelar. Vamos a entrar ahí ahorita. Entonces, la gente cuando tenga un problema en el sur, bueno, pues va a Barahona, donde está la dirección regional, o a San Pedro de Macorís cuando sea en el este, y a Santiago cuando sea en el norte, y en el noreste. Es sumamente interesante, porque hay veces que la gente tiene un problema y viene aquí a la capital a tratar y lo que hace es que dan un viaje en vano, gastan unos recursos, pero si tienen el conocimiento, pues lo que hacen es que van a su lugar de sitio, a su sitio, y pueden resolver el problema. En esta materia de tierra, la jurisdicción es muy importante, la competencia, que la competencia tiene mucho que ver con la jurisdicción, porque si un tribunal no está dentro de ese territorio, no tiene competencia. Entonces, a diferencia de un caso penal que se puede dictar, que se conozca en X lugar, pues aquí no, aquí hay reglas que lo rigen de manera automática, que están plasmadas en la ley 108 de 2005 de la jurisdicción inmobiliaria en la República Dominicana. Qué interesante, qué interesante. Vamos entonces a la parte final, cuando es por fraude. Por causa de fraude. Por causa de fraude, que se da mucho también. Sí. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué tiene que hacer un usuario? ¿Qué le debe pedir a su abogado? O sea, cuando el abogado esté fallando, por ejemplo, que se le pueda pasar el tiempo. O sea, ¿cómo manejarlo? El abogado es quien conoce todo esto y quien debe informar al cliente porque el cliente no conoce el procedimiento. Entonces, por causa de fraude es cuando en el órgano jurídico hubo una acción fraudulenta que tal vez se originó con lo que fue el saneamiento, el mismo levantamiento allí, y tal vez tenga sus orígenes por ahí. Y a veces para poder subsanar algunos errores, algunos abogados usan recursos que no son los adecuados, como nosotros tenemos fiscales y cosas por el estilo, porque la jurisdicción inmobiliaria tiene fiscales. Uno lo llama abogado del Estado, así lo llama la ley, pero es el fiscal por ante la jurisdicción inmobiliaria. Y como dice nuestro procurador, también los jueces corruptos pueden participar en un momento determinado en una acción ilícita como esa. Y hay jueces corruptos. Te hago la pregunta, pues yo como no sé mucho de eso. Sí, claro que hay jueces corruptos, como también hay jueces que son muy éticos. Y abogados también que hacen una diablura, o sea, venden el caso, una gente te dejan vencer el plazo y cuando, tú perdiste, pero fue que se compuso con la otra parte que tiene más dinero, le pagó, entonces a propósito pierden el caso. Eso se ha dado mucho en este país. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia en el error, en el recurso que se levanta por error material y en este recurso por causa de fraude? La diferencia es la intención. En el recurso que se levanta por un error material, el abogado no alega que hubo vamos a usar un término de derecho penal, la preterintencionalidad del hecho. O sea,
no hubo la intención previa a la comisión de esa acción. Sin embargo, cuando es por causa de fraude, hubo una intención dañina allí, y entonces ahí es cuando se levanta un recurso por esta causa, y se puede levantar hasta un año después de la emisión de ese acto, o sea, de que se le da publicidad, un año después de la notificación de esa sentencia. Un año. Sí, 12 meses completos tiene el abogado para observar ese documento y levantar ese recurso por causa de fraude. Por eso es que ya después que tú tienes un título y pasa un año que te han dado el dictamen, ya obviamente ese título es irrefragable, o sea, que ya no puede ser Ahí tocado. es cuando se activa lo que es el derecho erga omne, figura jurídica exclusivamente de la jurisdicción inmobiliaria, que da la categoría de oponible ante todo el mundo, aún ante del Estado mismo que fue quien emitió ese título, porque los tribunales son órganos estatales. Entonces, ese derecho erga omne lo hace absolutamente suyo, y ya si el Estado determinase usar este terreno para otra cosa, tendría que negociar con usted. Entonces, es precisamente ese recurso el que se manifiesta en ese punto específico. Mira, en la parte final, yo quiero que tú complazcas a los amables televidentes con lo que es el elemento penal dentro de la jurisdicción inmobiliaria, que no se lleva muy a cabo cuando hay un fraccionamiento penal, porque, por ejemplo, un agrimensor viene y te hace un rebú, te cobra un dinero y después te engaña. O un abogado viene y hace una... O sea, aunque no se está ejerciendo el elemento penal, o sea, ¿qué hacer cuando alguien dentro de lo que es internamente? Sí se ejerce. Muy poco, o sea, que la gente de la jurisdicción no quieren en el elemento penal, no lo quieren llevar acá y lo mandan al derecho común siempre. Pero, entonces, un ejemplo, yo contrato un agrimensor, me hace un trabajo, pero me hace un desastre, se vende, y yo salgo ahí, me han golpeado un derecho. ¿Qué hacer? ¿Dónde quién someterlo? Porque también está la institución al que pertenece, por ejemplo, el CODIA, tú lo puedes someter, o al de los abogados, la Asociación Dominicana de Abogados también, para que disciplinariamente, ahora, en el elemento penal, para que te resuelva lo que te ha hecho gastar y lo que tú has perdido, ¿cómo se maneja eso? Bueno, en la jurisdicción inmobiliaria hay una figura que es la figura del fondo de garantía, donde el Estado se hace garante de muchas cosas allí. Pero sí, el elemento penal funciona. Lo que ocurre es que funciona de la siguiente manera. Voy a poner un ejemplo en derecho civil normal. Cuando una persona tiene una deuda y se resiste a pagar y uno hace una demanda por lo civil, se complica la cosa y bueno, hay problemas, porque en realidad muchas veces hubo una estafa. Entonces, ¿qué es la estafa? Es esa facultad que uno tiene de entonces querellarse por ante la jurisdicción penal. Y si la persona no tiene, porque es verdad que tal vez votó todo y no tiene nada, pues entonces hay aprehensión allí sobre esa persona y va a la cárcel. Entonces, el elemento penal tiene que ver con que después que se hace la revisión del recurso por causa de fraude y se determina dónde estuvo el fallo y hubo la intención dolosa de esa persona que debió actuar con ética, imagínese que sea un agrimensor, que es una persona que tiene fe pública dentro de la jurisdicción inmobiliaria, que tiene el privilegio de hacer la mensura, hacer los levantamientos y todo eso, pues entonces una vez que se determine quién es el culpable, el agrimensor debe enfrentar, en caso de que así sea, de que sea él, enfrentar cargos directos ya que recaen sobre él y que entran en la categoría penal. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces la gente que brega con este tipo de casos, materia de tierra, lo que quiere es su terreno, y una vez que tiene su terreno, pues muchas veces ya dice, bueno, se resolvió mi caso. Sin embargo, lo que pasa es que no observan esa posibilidad penal de hacer que esa persona pague por el ilícito que cometió. Bueno, señores, si no aprendemos estos asuntos ahora, no lo vamos a aprender nunca con la claridad meridiana, cristalina y transparente que Eury plantea estos temas. Nosotros, antes de terminar el programa, queremos saludar a Ruth M. Cruz, que también está viendo el programa, y le agradecemos sus atenciones. Queremos hacer un llamado a las personas que están trabajando en lo que es el proyecto Juan Bosch en la parte oriental de la capital para asunto de la gente poder llegar a conseguir sus apartamentos allí, que lo hay de una, de dos, de tres habitaciones, de diferentes tipos para diferentes familias. La gente tiene algún tipo de confusión y nosotros vimos algunas personas hablando sobre este tema
queremos hacer una invitación pública a cualquiera de esas personas que conozca el mecanismo de cómo acceder, cómo llenar el formulario, cómo entrar a la página y luego los elementos que hay que tener para ser agraciado con un apartamento de estos que a mucha gente le ha gustado, pero hay una gran cantidad de personas que nos llaman preguntándonos que cómo son los requisitos. Así que desde aquí hacemos una invitación a las personas relacionadas con el proyecto Juan Bosch para la adquisición de estos apartamentos, para que puedan compartir con nosotros el próximo sábado o el próximo algunos elementos importantes, porque la gente se ha interesado mucho, pero quiere tener conocimiento cabal, porque también hay algunas personas que se prestan a hacer diabluras con esto. Van de una gente, le dice que tiene que dar que yo cuántos pesos para conseguir un apartamento y ciertamente van al lugar equivocado. Por eso, llamamos a cualquiera de estas personas que conozca cómo son los procesos para que venga aquí al programa y nos dé las informaciones que queremos para que la gente pueda ir al lugar correcto. Por lo demás, despedimos el programa y los invitamos para el próximo sábado al mediodía con su programa Titulación Inmobiliaria.